Nicolás y yo expondremos lo que es los reptiles en la cultura ancestral mesoamericana. Bueno, pues previamente vamos a hablar brevemente de qué es Mesoamérica. Pues Mesoamérica es una de las tres áreas culturales de Norteamérica, junto con Aridoamérica y Oasis América. Su periodo histórico está dividido en periodo preclásico, clásico y posclásico, y presenta dos grandes áreas de influencia: el área de habla otomano-inglesa, que es el área norte, y la de habla maya, que es la de la península de Yucatán y el istmo de Tehuantepec. Bueno, con base en estas dos áreas vamos a facilitar la comprensión de la expresión cultural. Bueno, empecemos con los cocodrilos. El cocodrilo, a pesar de ser un organismo que no tiene tantas figuras representativas, sí tiene bastantes representaciones pictóricas de gran importancia que datan desde el periodo preclásico hasta la actualidad. Empecemos por Acuetzpali, del náhuatl lagarto de agua o cocodrilo, también conocido como Zipactli, que significa el que tiene púas. Es descrito como un animal con rasgos cocodrilianos que presenta en cada una de sus articulaciones una boca. Se creía que la Tierra fue formada a partir de Zipactli como el elemento primigenio, y bueno, es el primer símbolo de los días del calendario azteca. En relación con el surgimiento de la Tierra, la cosmovisión mexica plantea que el mundo descansa sobre el torso de un cocodrilo, el cual se encuentra inmerso en un estanque gigante, y este estanque es la entrada al inframundo. También es conocido como Tlaltecutli o Señor de la Tierra. Adquiere este nombre a partir de que, para la creación del quinto sol, Tonatiuh, dos dioses, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, son los responsables de partirlo en dos. Utilizan las 18 bocas de la cola para la formación del inframundo y las 18 bocas de la parte delantera para la formación del mundo terrenal. Esto le da origen le da importancia al cocodrilo desde el punto de vista dual, ya que representa tanto el inframundo como la fecundidad, representa hombre, mujer, tierra, cielo, y bueno, podemos continuar hasta el infinito con las dualidades, ¿no? El cocodrilo también se hace parte de la cosmovisión en diversos grupos mayas. Ese elemento de aprobación y convivencia en el medio que dichas culturas desarrollan. ¿Por qué las desarrollan? Bueno, tenemos dos ejemplos: el estado de Chiapas y el estado de Campeche. Son dos estados que tienen cuerpos de agua muy importantes y en los cuales hay poblaciones de cocodrilos, ya sean de río o de pantano, con los cuales los nativos estaban en contacto todo el tiempo. El cocodrilo en la época prehispánica adquiere una representación muy importante para el mundo maya, ya que se presenta en los tres órdenes de la cosmovisión: el cielo, la tierra y el inframundo. ¿Por qué en el cielo? Porque al estar en contacto con el agua, se creía que el cocodrilo era un mensajero de Chac, el dios de la lluvia. En la tierra, al ser un animal anfibio, de características anfibias, podía permanecer tanto en agua como en tierra. Y del inframundo, ¿por qué? Pues bueno, como ya les mencioné, la entrada al inframundo se creía que era un estanque gigante. Pues bien, los cocodrilos eran vistos como los guardianes de ese inframundo. Y bueno, ya hablamos de así todas las características místicas que se les daba, pero cuáles eran las representaciones. Eran Samná o Istamná y Zipacná. Istamná, traducido como brujo de agua, tierra, cocodrilo, era el protector de la clase aristocrática y el mensajero de buenas cosechas. Mientras que Zipacná es una variante de Zipactli y es visto como un demonio responsable de la creación de las montañas de la Sierra Madre del Sur, en este caso. Y pues no hay
no hay no hay que echarle mucha imaginación de por qué, ¿no? Sino si uno se toma la molestia de ver el torso de un cocodrilo, van a aparecer como pequeñas montañitas, ¿no? Y en el Popol Vuh, para terminar, también es visto como una imagen del yo al comenzar un viaje de autoconocimiento a través de los pantanos de nuestra mente. Bueno, para continuar con esta parte de la ponencia, yo les voy a platicar sobre las tortugas en la cultura mesoamericana. Las tortugas son un grupo que se ha encontrado representado en diferentes manifestaciones culturales, ya sea, por ejemplo, la cuestión mitológica religiosa o la cuestión artística. Respecto a la mitología y religión, los mayas en algún momento llegaron a representar al dios del maíz, emergiendo de lo que hoy se considera fue el caparazón de una tortuga. La importancia para los mayas, la importancia del maíz para los mayas radica no solo en la cuestión del alimento, sino que, como recordaremos, en el Popol Vuh se relata la idea de que el maíz fue la materia prima para la creación del hombre. Respecto a la cuestión artística, tenemos que los caparazones de tortugas han sido utilizados como instrumentos de percusión. A este instrumento se le conoce como ayotl o tortuga en náhuatl, que fue utilizado en diferentes ceremonias, principalmente de carácter religioso. Y bueno, nada más como breviario cultural, ayotl significa literalmente tortuga en náhuatl. Bueno, para continuar con la parte de tortugas es necesario recordar algunas cuestiones de la calendarización maya. Nosotros en nuestro sistema actual de calendario tenemos un sistema de días, de meses, de años, de siglos, y bueno, los mayas tenían su propia manera de organizar al tiempo. Para ellos el tun es el periodo de 360 días, es decir, casi un año. El catún es el periodo de 20 catunes, que son exactamente 7200 días. El ajau es el último día de cada catún, y el Catunop es el periodo compuesto por 13 catunes. Bueno, esto se realizó a partir de un lugar que se llama Mayapán, en la península de Yucatán. Fue una ciudad maya del postclásico. Como referencia aquí encontramos a Chichén Itzá, y Mayapán está en esta zona. Actualmente es una zona arqueológica. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué encontraron en Mayapán? En Mayapán encontraron restos de templos, y dentro de estos sitios se encontraron piedras calizas talladas a modo de tortuga. Cabe mencionar dos elementos que llaman nuestra atención. La primera es que cada tortuga tiene tallado en su caparazón 13 ajaus, es decir, si están representando el periodo de 13 catunes, están representando a un catunón. Y además tenían una perforación en la parte dorsal. Bueno, asociados a estas tortugas se encontraron aguijones de rayas, los cuales se ha documentado que fueron utilizados como lancetas para provocar el autosangrado, y que la ofrenda de sangre fue utilizada en diferentes rituales, por ejemplo, con motivo del cambio de catún. Aquí tenemos una pequeña representación de esta ofrenda de sangre. Bueno, se cree que esta ofrenda de sangre se daba por motivo del cambio de catún, y la sangre que se ofrendía, que se hacía como ofrenda, era para el Xibalbá, o el inframundo, para los mayas. ¿Y por qué se cree que era para el inframundo? Pues bueno, para los mayas la forma que podría tener el mundo fue variable. Es decir, en textos más antiguos se hace referencia de que el mundo es como una especie de rectángulo en tercera dimensión, dentro del cual encontrábamos al Xibalbá. Posteriormente esta visión se fue modificando conforme vamos avanzando en el tiempo, y en algunos textos se llegó a representar al mundo como una especie de disco rodeado de agua, y debajo del cual encontrábamos al inframundo. Y en textos aún más contemporáneos, más cercanos a nuestros días, encontramos la idea de que el mundo tenía la forma de un domo. Esto es una representación del Chilam Balam de Chumayel, que es una obra postclásica y coincide más o menos temporalmente con la ciudad de Mayapán.
Como ya les decíamos, estas tortugas talladas podrían estar representando al mundo en sí. Pensar en la idea de un mundo con forma de domo podría haber sido extrapolada a la idea de un mundo, a la idea de que el mundo descansa sobre el caparazón de una tortuga, y que si ofrecemos sangre hacia el interior del caparazón es un modo de ofrecer nuestra sangre al Xibalbá o al inframundo. Y bueno, respecto a la cuestión temporal, cabe resaltar que dentro del territorio yucateco encontramos a estas dos tortugas. Esta es una tortuga marina, la tortuga verde o Chelonia midas por su nombre científico, y esta es la tortuga mexicana de caja, a la cual se le llama Terrapene carolina mexicana. Bueno, ¿qué tiene de particular estas dos tortugas? Bueno, ambas tortugas tienen en la región del caparazón 13 escudos principales. Recordemos que las tortugas que se encontraron en Mayapán tenían representados 13 ajaus o 13 catunes, de modo que, bueno, a lo mejor es una cuestión de coincidencia. Tal vez simple y sencillamente coincidieron los números, o tal vez en realidad alguien vio en el caparazón de las tortugas una representación del tiempo cíclico en la calendarización maya. Ahora mi compañero Alex continuará con la parte de lagartijas. Bueno, del lado de lo que son los reptilios o lagartijas, tenemos que en la cultura mexicana eran conocidos como Cuetzpalin. Este término, sin embargo, no diferencia lo que vendría siendo una lagartija de un cocodrilo o de un lagarto, como vimos hace rato que Cuetzpalin era el nombre del cocodrilo. Y bueno, aquí podemos ver las representaciones, ya que esta imagen, o la imagen de la lagartija, era referida al símbolo del cuarto día del calendario mexica. Y se decía que si tú nacías bajo este símbolo, ibas a tener la habilidad de caer de alturas grandes y no te iba a suceder absolutamente nada, siendo la similitud de la característica de las lagartijas. También era visto como símbolo de virilidad, fuerza, sexualidad, lujuria, pero no solamente eso, también de generación y de fertilidad. Un ejemplo de esto tenemos aquí en el Códice Borgia. Esta es la imagen de Tezcatlipoca, y al relacionar cada uno de los símbolos de los días, tenemos que la lagartija, aquí tenemos de este lado, a Cuetzpalin, está ligada a lo que vendría siendo la parte genital o el pene de Tezcatlipoca. Y en los códices Vaticano y Laúd también tenemos que aquí está la lagartija, la imagen de una lagartija, en estos dos, están ligadas a lo que es la masculinidad. Y la mujer está relacionada con lo que es un ave. Curioso porque ambos son saurópsidos, como sabemos. Y las especies más aprovechadas por la cultura mexica eran lo que vendría siendo lo que conocían ellos como Cuetzpalin, que literalmente se traduce como lagartija de árbol. Tenemos lo que son las iguanas de dos géneros, la Tenosaura y las iguanas. Y Sagún en su códice, en el Códice Florentino, nos dice que eran aprovechadas de manera alimentaria. También tenemos a los Tecuixin o Tecohuixin, como lo registra Sagún, y estos son, es traducido literalmente como la lagartija que anuncia, ya que se creía que este tipo de lagartijas anunciaban cuando animales peligrosos se acercaban. Y estos están representados por las lagartijas de la familia Teide. También tenemos lo que ya habían comentado hace rato, el Tapayaxin, o el falso camaleón, o llorasangre. El Phrynosoma, aquí lo tenemos. Y en la parte de abajo tenemos una representación que hizo Sagún en el Códice Florentino. Si me preguntan, yo creo que los mexicas eran mejores ilustradores, porque miren esto. Y tenemos a Calteteponi, que literalmente se traduce como rodilla de bote. Aquí está, no es nada más que bueno, no es el escorpión, es el lagarto escorpión, el lagarto venenoso. Y aquí tenemos el Eloderma horridum, que como sabemos tenemos dos especies. Se sabe también que el veneno era aprovechado para la caza. Del lado de la cosmovisión tenemos que, como ya les dije, se relacionaban a lo que era la fertilidad, haciendo un poco referencia a lo que es la luna. De este lado tenemos a una lagartija en el famoso juego de pelota, con la representación de unas pequeñas estrellas. Era la manera en que los mexicas representaban a las estrellas. Y de este lado, aunque no se alcanza a ver muy bien, es una imagen equivalente a otras que se han encontrado en otros códices,
donde aquí en esta parte tenemos a la lagartija. En otros códices, en lugar de la lagartija encontramos al conejo, que también representa la luna, y de este lado, aquí esta parte apenas si podemos observarlo, es Tlaloc, que muchas veces era ligado a los animales, al jaguar principalmente y al águila, pero en esta ocasión encontramos que está relacionado con dos figuras lacertiformes, que son estas dos que tenemos aquí, y no solo eso, sino con serpientes, refiriéndose a la fertilidad que había en los campos de cultivo. Si nos damos cuenta, esta es parte de una milpa. Bueno, del lado de la península de Yucatán, o el territorio maya, tenemos a que se denominaban a las lagartijas como Toloc. Aquí ocurre algo muy interesante, porque a pesar de que el símbolo del cuarto día de los mayas no es una lagartija, en este caso es Can, que significa maíz. Todo lo que representa este símbolo está ligado, o es equivalente a lo que representa la lagartija para la cultura mexica, que es generación, plenitud de crecimiento y riqueza. Y también tenemos que tanto la iguana como el heloderma eran animales que ellos conocían, y aquí tenemos una representación de un relieve de una iguana, que del campo describe que podría ser como que la única especie que podemos decir con exactitud que es una tenosaurio. Y bueno, como les dije, el símbolo del cuarto día era equivalente a lo que se vendría significando para los mexicas la lagartija, y aquí podemos ver que también el cuarto día estaba relacionado a lo que a la figura de una lagartija. En estas imágenes cabe mencionar que por la cresta de espinas se puede hablar de que eran lacértidos de la familia de los iguánidos. Y un poquito de cosmovisión, tenemos una especie muy importante que yo creo que todos la conocemos, las cuijas, de la familia Geconidae, que ellos consideraban que habían sido creadas por el propio Hunahpu, que vendría siendo como que el máximo dios, la supremacía para ellos. Y también tenemos que en los Triques de Copala es una cultura que hasta ahorita existe. Las lagartijas del género Anolis eran conocidas como lagartijas trepadoras, que estaban ligadas al dios del trueno, que controlaba las lluvias. Algo que también podemos ver en la imagen que les mostré hace rato de Tlaloc, relacionado a las lagartijas y a la plenitud y a la fertilidad del campo. Y a continuación vamos a hablar un poquito de lo que es serpientes. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las serpientes, o también llamadas por los mexicas como Coatl y por los mayas como Can. Bueno, para ellos eran consideradas como seres divinos, inmortalizadas con el símbolo del conocimiento, de la reproducción, de la salud y de la vida. Bueno, pero ¿dónde vemos más representada la imagen de la serpiente? En sus deidades, y una muy importante para ellos era Quetzalcóatl para los mexicas y Cuculcán para los mayas. Quetzal quiere decir pluma, y Coatl, como ya les dije, serpiente, y Cuculcán quiere decir lo mismo. ¿Pero qué de importante tiene esta deidad para ellos? Pues nada más y nada menos que la creación del quinto sol, nuestra era. Se dice que después del gran diluvio, Quetzalcóatl puso pilares sobre el cielo para sostenerlo y así no hubiera otro desastre. Posteriormente fue con el dios de la muerte y robó huesos de nuestros antepasados y lo mezcló con su propia sangre y semen, y así creó la humanidad. Otro de los dioses, o más bien deidades, que podemos ver representada a la serpiente es en Tlaloc, dios de la lluvia. Y este era característico porque en la cara tenía una máscara de serpientes y en su mano tenía una Xiacuicatl, que quiere decir serpiente azul. También otra de las deidades muy importantes es Coatlicue, que quiere decir la de la falda de serpientes. Esta era la diosa de la tierra. Y qué mejor animal que representaba a la tierra que una serpiente, ¿no lo creen? Bueno, también podemos ver la imagen de la serpiente, o más bien la utilizaban muchas veces en ámbitos medicinales. Uno de ellos era quitarles la piel, molerla y untarla en las personas que tuvieran que tuvieran temperaturas muy altas. Otra de las cosas era que les quitaban el lomo, se lo comían, y esto era para aquellas personas que tenían dolores musculares o hinchazones en el cuerpo.
Y una muy importante, una muy importante para los hombres era comérsela completa. ¿Por qué? Porque decían que esta era importante para levantar ese deseo sexual en ellos. Y bueno, la serpiente más representativa en la antigüedad, en los manuscritos, era del género Crotalus. Y como ya lo hemos visto anteriormente, este es el género que se ve mucho en la bandera mexicana. También vemos aquí a la boa constrictor, que se dice también que estas serpientes lo que hacían era, más bien los mexicas las domesticaban. Después de que se habían reproducido y habían alcanzado etapas grandes de su desarrollo, las mataban y se las comían, pues decían que no había carne más suave y más rica que la de ella. Ahora sí. Esta es la pirámide de Kukulcán y Chichén Itzá. Bueno, de ella se puede ver la imagen, o la forma más bien, de la serpiente. Esto se da en los equinoccios. Ellos se tomaron la molestia de hacer todo esto solo por las serpientes, o más bien por sus deidades. Esta imagen creo que la han visto muchísimas veces, pero les voy a contar realmente su historia. Y para esto vámonos un poco más para atrás. Huitzilopochtli era el dios máximo. Era el dios que más era representado por los aztecas. Este dios les dijo que tenían que mudarse de Aztlán, encontrar otra ciudad, una ciudad que les traería mejores riquezas. Y así lo hicieron. Los aztecas tomaron todas sus cosas y partieron en busca de este lugar. Pero ¿cómo sabrían que habían llegado a ese espacio? Pues Huitzilopochtli les dijo que cuando vieran un águila devorando una serpiente, sobre un nopal, ese lugar sería el indicado. Pasaron más de 100 años y lo encontraron. Y posteriormente fundaron Tenochtitlan. Te, que quiere decir piedra, Nosh, que quiere decir tuna, y Titlan, que quiere decir lugar donde abunda algo. Y bueno, todo era calma, todo era paz. Pero en el siglo XVI, a la llegada de Cortés, muchas cosas cambiaron. A su mando de Cortés había muchísimos hombres, y uno de ellos era Díaz del Castillo. Este relataba en uno de sus escritos esto: pues más tenían en aquella maldita casa muchas víboras y culebras emponzoñadas, que traen en la cola uno que suena como cascabeles. Estas son las peores víboras de todas, y teníanlas en unas tinajas y en cántaras grandes, y en ellas mucha pluma, y allí ponían sus huevos y criaban sus víboresnos. Para los españoles era algo sorprendente que los mexicas trataran a estas serpientes como parte de ellos, ¿no? Y realmente al entrar a Tenochtitlan, porque Moctezuma le abrió las puertas a Cortés, y ver esta ciudad, una ciudad enorme, una ciudad con cosas que no se podían imaginar ellos, animales realmente hermosos, jaguares, quetzales, serpientes por ahí, Cortés no lo podía creer. Pero ustedes se preguntarán por qué Moctezuma fue que le abrió las puertas a Cortés. Pues bueno, también hay una historia. Se dice que Quetzalcóatl veía desde el cielo a los humanos, y en un lugar llamado Tulán se ofrecía un sacrificio ante un dios que se llamaba Tezcatlipoca. Este dios era nada más y nada menos que el hermano de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl bajó a la tierra en una forma humana. Cuando bajó, les dijo a los habitantes que pararan, que no tenían que hacer eso. El cielo se nubló y de él salieron truenos. Era su hermano que se había enojado. Pero Quetzalcóatl les dijo que no tenían que tener miedo, y que mientras él estuviera ahí, no pasaría nada. Y así fue, solo por un tiempo, porque después su hermano, lleno de venganza, también bajó a la tierra en una forma humana, pero disfrazado de una anciana. Esta anciana le ofreció a Quetzalcóatl una bebida que era llamada Octli, o que es llamada Octli, o mejor conocido por muchos de nosotros como pulque. Pero en ese momento no se sabía realmente lo que hacía. Cuando Quetzalcóatl la bebió, la ingirió por completo, y pasando unas horas, él se sintió de otra manera, y despertó en él deseos que no había sentido antes. Entonces hizo suyo a una mujer. Al día siguiente, y cuando vio lo que había hecho, Quetzalcóatl se sintió asqueado de sí mismo.
Entonces construyó una balsa de serpientes y partió hacia el sol. Pero les dijo antes de irse a estas personas que regresaría en el año de la serpiente. Y justamente era en el año en el que Cortés estaba llegando a esas costas. Entonces Moctezuma creyó que era la reencarnación de Quetzalcóatl. Por eso es que le abrió las puertas de Tenochtitlan. Pero a los meses de haber llegado Cortés, todo cambió. Y con ello fue la toma de Tenochtitlan. Durante el proceso de colonización, mucha de esta cultura se perdió, muchos manuscritos, muchos templos, pero hay algo que siempre ha quedado y hasta hoy lo vemos, y es aquí, en el símbolo de la bandera, la señal que Huitzilopochtli le dio a los aztecas para buscar Tenochtitlan. Aún sigue aquí, aún nos representa, y creo que es un símbolo que nos representa a todos nosotros como mexicanos, y que sin él, pues, no seríamos nada. Muchísimas gracias.